Y es que la Corte Suprema declaró infundada en todos sus extremos, así, en todos sus extremos, la demanda de acción popular interpuesta por el colectivo Padres en Acción contra el enfoque de género del Currículo Nacional de Educación Básica del Ministerio de Educación, lo cual también se discutió en el Congreso, aunque no estaba en la agenda, ¿no? También lo plantearon en el Congreso. Para ello está esta mañana con nosotros Eduardo León Zamora, educador e investigador en formación docente, diseño curricular y material educativo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Señor León, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días. A ver, vamos a partir de lo básico, ¿sí? Vamos a empezar explicando qué cosa es el enfoque de género, que no tiene nada que ver con la ideología de género. Entonces creo que hay una diferencia importante. Así es, yo creo que es importante explicar sobre todo a las mamás y a los papás que el enfoque de género es una forma de acercarnos a distintos aspectos de la vida social, especialmente en la educación, con la finalidad de ofrecer a las niñas y los niños una educación en la que ellos se sientan seguros, confiados, que aprendan a regular sus emociones, que aprendan a enfrentar situaciones riesgosas y que aprendan a tomar decisiones. Yo creo que el enfoque de género apunta fundamentalmente a educar niños y niñas seguros y con confianza. Ya, pero alguien podría decir, eso no estaba ya, digamos, visto en los colegios por el departamento de psicología o por la tutora del salón. O sea, ¿cuál es la diferencia significativa? La diferencia es que el enfoque de género nos ofrece algo así como un lente para entender mejor la realidad. Y en la realidad en que nos encontramos vemos que existen una serie de problemas y desigualdades entre hombres y mujeres, ¿no? Tal vez el caso más extremo es el del feminicidio, del cual ya tenemos este año más de 40 casos, ¿no? Y es terrible. Yo creo que todos queremos una sociedad donde estas situaciones, no solo de violencia, sino también de explotación de la mujer, de marginación de la mujer, de falta de voz de la mujer en diferentes espacios, cambie, ¿no? Y los hombres y las mujeres tengan mejores oportunidades para participar abiertamente en la vida social. Ahora, ¿eso cómo lo llevamos a las aulas? Porque a mí, sinceramente, me molesta mucho que los políticos o aquellas personas que estén interesados en, obviamente, distorsionar algunas cosas o algunos conceptos digan, pero lo que buscan es homosexualizar a nuestros hijos. Vaya, hoy, un ratito. ¿Qué pasa en las aulas con el tema del enfoque de género? ¿Cómo se traduce eso en el aula a nivel práctico, ¿no es cierto?, que nos separe del llamado homosexualizar a nuestros hijos? Claro, yo creo que es importante aclarar muchos puntos y este es uno de los fundamentales, ¿no? ¿Qué pasa en las escuelas cuando no hay enfoque de género? Tal vez sería la pregunta inicial. Y lo que pasa es que las niñas y los niños son educados, en primer lugar, con diferentes expectativas, ¿verdad? Se ha discutido, por ejemplo, últimamente el tema del uniforme, ¿verdad? Apareció. Y si lo vemos desde un enfoque de género aplicado a la educación, el hecho de que las mujeres, o sea, si desean pueden ir con falda o no, ese no es un problema. O sea, pueden optar con libertad, digamos, ¿no? Pero desde el punto de vista educativo, el hecho de que las niñas estén constantemente con un uniforme, que es una falda, genera incomodidad incluso para los procesos de aprendizaje. O sea, una niña y un niño tienen que despertar su curiosidad, tienen que explorar, tienen que conocer su cuerpo, las posibilidades. Y el hecho de estar con falda, ustedes lo saben bien, o sea, limita las posibilidades de que la niña pueda subir un árbol, se ensucie, ¿verdad? Pueda subir las escaleras. Así es. O, por ejemplo, problemas más graves. Muchas niñas en nuestro país viajan en el transporte público y están expuestas, ¿no?, a tocamientos, ¿no? Y es terrible. Entonces, el hecho de que estén con falda afecta mucho sus posibilidades de que puedan conocer más, arriesgarse a conocer más, a explorar más, y esa es una limitación que no se ve, ¿no? Se cree que es una cosa de que las mujercitas tienen que estar con falda y punto, o los hombres tienen que estar con pantalón, y el hecho de usar un tipo de uniforme tiene implicancias también de carácter pedagógico. Ahora, he escuchado también gente que dice, pero ¿qué de importante tiene discutir que si usan falda o que si usan... No, sí es importante porque cuando uno lo vive, se da cuenta la diferencia. Muchas niñas van al colegio con falda y abajo con pantaloneta. Así es. Y esto tiene esto tiene un mensaje. El mensaje es, no me pongo la pantaloneta porque me gusta. No, me pongo la pantaloneta porque no me siento segura con la falda. Porque quiero jugar al igual que un niño. Quiero de pronto
no sé, tirarme al piso y no puedo hacerlo porque se me ve la ropa interior Así es. y me siento vulnerada en mi intimidad. Eso es lo que significa y es lo que no estamos viendo por partir de un punto, digamos, no sé, sencillo, exacto. Exactamente, ¿no? Pero no solo las niñas se ven afectadas por una educación sin un enfoque de género. Los niños, los varones desde pequeños, toda su educación emocional se ve trastocada por, digamos, la existencia de un tipo de masculinidad que queremos imponer a todos los niños, diciendo que no llores, ¿no? Sé fuerte, ¿no? Tienes que mostrarte duro, ¿no? O que tengas reacciones muy instintivas, ¿no? Pégale, insúltalo, ¿no? Los hombres creo que somos educados para no desarrollar mucho esta función ejecutiva del cerebro que nos da la posibilidad de autorregularnos y manejar bien nuestras emociones. Y una educación sin un enfoque de género, que es la que tenemos hasta nuestros días, porque todavía está en las escuelas, no nos prepara a los hombres para tener relaciones empáticas, relaciones de respeto, ¿no? No solo con las mujeres, también con otros hombres, ¿no? O sea, los hombres somos educados para estar en competencia y en una actitud agresiva hacia otros varones, ¿no? Y no es eso el tipo de educación que queremos darle a nuestros hijos. Cuando una mamá y un papá piensa en cómo quiere que su hijo sea educado, uno piensa, yo quiero que mi hijo se sienta con posibilidades de tomar decisiones adecuadas frente a situaciones de riesgo, ¿no? Y los hombres somos educados para arriesgarnos, ¿no? Hacer cosas que rompan la norma, ¿no? Atrevernos a cruzar la pista cuando pasan los carros a velocidad, ¿no? Atrevernos a probar drogas legales o ilegales, hablo del alcohol o de la marihuana, Ajá. ¿no? Entonces como que se construye un tipo de ser, una forma de ser hombre, ¿no? Un tipo de masculinidad en que permanentemente los niños y los jóvenes se ponen en situaciones de riesgo. Y los padres y madres creo que no queremos eso para nuestros hijos tampoco. Y las mujeres no, por eso la falda. Claro. La mujer no se arriesga, la mujer no juega rudo, la mujer no juega fútbol, ¿no? Así es, ¿no? Pero ¿en qué rango entra el tema de la homosexualización? Por favor, yo no entiendo, porque cuando tú hablas de ser empático, claro, a las mujeres sí se les permite ser empáticas, sí te tienes que poner en el zapato del otro, sí tienes que entender al que pronto será tu marido, tienes que entender, pero el hombre, ¿qué? ¿No tiene que ser empático? El hombre no tiene que entender a su compañero que tal vez no tiene los mismos gustos que tú. Así es. ¿Eso es homosexualizar para las personas? No, definitivamente no. Yo creo que acá se genera una confusión y que tiene que, una confusión provocada intencionalmente, ¿no? Eso es lo que quería El decir. tema de la sexualidad es un tema que aún en nuestros días provoca pavor, miedo, ¿no? Y sobre todo en grupos más conservadores, grupos de iglesias en general, católicas, cristianas, evangélicas, el tema de la sexualidad sigue siendo un tema tabú, ¿no? Y se identifica erróneamente el género solo con la sexualidad. El género no tiene que ver solamente con la sexualidad, tiene que ver con todas las esferas de la vida social de las personas, ¿no? Con el desarrollo de tu personalidad, pero también con tu desarrollo en el espacio público, tu desarrollo profesional, ¿no? De hecho, ¿no? Cuando entré, una de las cosas que pensé inmediatamente al verlas a ustedes acá, si no hubiéramos avanzado en el Perú con un enfoque de género, ¿no es cierto? No habría profesionales periodistas como ustedes, que son, digamos, una imagen positiva para niñas que quieren desarrollarse profesionalmente, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Que las niñas tengan esa posibilidad de acceder también a puestos de trabajo que generalmente han sido ocupados por hombres, pero para los que tienen iguales condiciones o a veces mejores condiciones también, ¿no? Entonces, esto de la homosexualidad es un tema que se maneja para aterrorizar a los padres y a las madres, ¿no? O sea, sabemos que la orientación sexual no se contagia por publicidad, ¿no es cierto? No se crea artificialmente, ¿no? Las investigaciones que hay sobre el desarrollo de la homosexualidad tienden a decir que hay componentes de carácter incluso genético, ¿no? Que uno nace con ciertas tendencias a una orientación sexual, a cualquiera, ¿no? Y digamos que la va desarrollando en el camino de su vida, pero no porque los profesores traten de inculcarla, no porque sus padres traten de inculcarla. De hecho, sabemos de parejas de padres homosexuales, ¿no? Padres o madres homosexuales que tienen niños que son heterosexuales. O sea, uno podría decir, ¿cómo? ¿Son heterosexuales la mayoría de hijos e hijas de parejas homosexuales? ¿Cómo es eso?
¿no? Y si lo ponemos a la inversa, la mayoría de personas homosexuales son hijas de parejas heterosexuales. Pero además creo ¿no? que de lo que se trata es de desarrollar tolerancia, respeto por el otro. Que tú sientas distinto a mí, que tú pienses distinto que yo, no es motivo para que yo y un grupo de personas abusemos de ti, te maltratemos, te humillemos. Y hemos visto casos de adolescentes que terminan suicidándose porque sufren un bullying brutal en el colegio por ser distintos. Así es. Eso a mí me parece inaudito. O sea, nadie en su sano juicio podría decir, está bien que esta criatura o este adolescente se haya suicidado por ser gay. No, eso es inconcebible. Eso no debe pasar jamás. Hay muchos casos de bullying homofóbico, así se llama, ¿no? Y se aplican a chicos y chicas que tienen otra orientación sexual o que parecen tener otra orientación sexual, porque esas cosas no se definen tan tempranamente, ¿verdad? Se define ya cuando uno es adolescente, joven. Más bien contribuyen a confundir a la persona. Así es, pero una cosa que quería decir era que el bullying homofóbico no solo se aplica a niños y niñas o adolescentes con otra orientación sexual, se aplica a niños y niñas también que son heterosexuales, pero que se les califica de esa forma con el fin de exorcizar tus miedos, ¿no? masculinos en el caso de los hombres, y siempre encuentras un chivo expiatorio en el salón, ¿no? O sea, todos los hombres lo sabemos, siempre en un salón, así es, proyección, ¿no? Claro. O sea, para evitar que tú seas tal vez tildado. Mejor que alguien ya sea considerado mariquita, ¿y tú no? O machona, ¿no? Para que nadie ponga los ojos en ti. Ahora, ¿no? ¿Cómo materializamos esto? Es decir, ¿va a haber un marco educativo, protocolos? ¿Cómo va a llegar esto a la currícula de tal forma que todos los colegios puedan alinearse? Bien. Yo creo que sería importante que se lea el Currículo Nacional de Educación Básica, porque el enfoque de género, tal como está planteado en el currículo, tiene definiciones muy claras, ¿no? Trabaja sobre valores de justicia, de dignidad, de empatía, y que tratan de aterrizarlo, por ejemplo, al reflexionar con los chicos y las chicas sobre los estereotipos que existen sobre ser hombre o mujer, o los prejuicios que hay sobre las capacidades y las potencialidades de los hombres y las mujeres, o las formas de expresar sus emociones, tanto en hombres y mujeres. Hay muchos prejuicios. Entonces, el enfoque que está desarrollándose desde el Ministerio de Educación especialmente está poniendo énfasis en enfocarse al tema de discriminación, ¿no? Al tema de dignidad, al tema del desarrollo de una identidad saludable, ¿no? Y eso se traduce de diferentes formas, ¿no? Una son las interacciones, o sea, y para eso los profesores y las profesoras debemos trabajar mucho sobre nuestras creencias, porque gran parte de las preguntas que han hecho tienen que ver con las creencias que hay en la población, y la mayoría de nosotros, los profesores, las profesoras, compartimos esas creencias sociales y tenemos esas ideas equivocadas sobre qué es esto del género, hacia dónde apunta, se quiere homosexualizar, y eso es erróneo. Entonces, yo creo que una política de formación docente enfocada a trabajar esto tiene que trabajar mucho sobre las creencias de los docentes, que tiene que desarrollarse a partir de procesos de introspección y de revisión de cómo has construido tu identidad como hombre y mujer, cómo has sido socializado, ¿no? Qué cosas de las que te han enseñado en tu hogar, en la familia, en la calle, han servido para constituirte como una mejor persona. Pero Eduardo, ¿no? Pero lo que tú estás hablando es que tienes que transformar o por lo menos neutralizar tus prejuicios como docente o profesor. Y para que eso suceda en nuestro país, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Esa capacitación, ¿cuánto va a durar? Porque muchas veces el bullying que inicia en los colegios es iniciado, valga la redundancia, por el mismo profesor. Así es. Porque a veces el mismo profesor es el que señala e inicia con un simple comentario o una broma tonta al niño y lo fregó. Así es. Lo fregó porque el bullying sigue. Claro, un profesor de educación física que dice, pero estás corriendo como una madre. Exacto. Y ahí comenzó el problema del bullying. O el simple hecho de decir, oye, no seas niña, pues, ¿no? O lo que pasó hace unas semanas en un colegio del norte del país, Indecopi de hecho multó al colegio, porque venía el Día del Padre
la mamá es mamá soltera, Ah, sí. el papá no ha habido, no sé. Ujú. Y la mamá va y dice, bueno, obviamente yo quiero venir al Día del Padre porque yo soy mamá y papá de mi hijo. Claro. Sí, Y no le permitieron. Así No, es. tiene que venir el papá. No, pero no hay papá. Bueno, que venga un tío. No, no hay tío. Bueno, que venga el abuelo. Bueno, no hay abuelo. Quiero venir yo. Al final no lo fue la dejaron. señora, no lo dejaron. Se hizo Y una claro, denuncia. se hizo una denuncia. Después de un año la señora logró que el daño Indecopi le multara. Pero el daño a la criatura, niño. exactamente. Claro. O sea, ese niño no solo crece creyendo que, no sé, no tener papá es como terrible. Claro, Está pésimo. Los niños que no Ey. tienen, digamos, una familia convencional de mamá, papá, o sea, sufrimos, ¿no? Porque ha sido mi caso, yo recuerdo muchas cosas que pasaron en el colegio con respecto a no tener un padre cercano. O sea, lo que experimentan los niños es muy duro, ¿no? Suficientemente duro por las actitudes que tienen sus compañeritos y compañeritas. Si a esto se agrega una política institucional del colegio que no respeta estas diferencias que hay en las familias, que las familias pueden ser con una sola mamá, con un solo papá, Divorciados. o con un abuelo, ¿no? O con un papá y un papá, que también ahora hay estos casos, ¿no? O sea, si no se respeta esa diversidad de las familias, ¿verdad? Como fuente de construcción de la sociedad, en todos los casos, ¿no? Como fuente de formación central de los niños y las niñas, o sea, los niños van a sufrir una serie de ansiedades, de estrés, ¿no? De temor, ¿no? Por no sentirse normal, ¿no? Por no calzar en el modelo de familia que la sociedad, digamos, trata de auspiciar como la única posible, ¿no? Ujú. Hay colegios en los que todavía te piden, si no estás casada por religioso, que ingreses una carta de compromiso que diga que te vas a casar. Mentira. No sé por qué. Los católicos. Sí, y bueno, muchos padres tienen que fingir, papás que están separados, que son el agua y el aceite, pero que por sus hijos hacen un esfuerzo, pero no se llevan bien, pues, no se llevan Así es. bien. Eso es peor, ¿no? Y tienen Sí, que fingir claro. ante la directora, sí, llegan de la mano, se sientan, conversan, sí, quiero que mi hija estudie aquí. Salen del colegio, cada uno por su lado, chapan su carro Bueno, y se van. también desde la religión hay que dar pasos en este terreno del enfoque de género, ¿no? O sea, las iglesias en general tienen una posición a veces muy aversiva, pero también ambigua, ¿no? A veces dicen algo favorable, Hay entonces... algunos progresistas, ¿ah? También. Sí, claro, pero digamos como iglesia, como institución, ¿no? Se suele plantear, digamos, a veces una idea, a veces otra, entonces como que no da un mensaje claro para sus feligreses, ¿no? Entonces yo creo que la iglesia como institución tiene que tener un mensaje claro con respecto al enfoque Hoy de día género. Barreto, el cardenal Barreto, ha dicho que aunque no estén de acuerdo, hay que respetar la ley, porque el mismo Jesús dijo que del César, lo que es del César, ¿no? Sí, al César lo que es del Al César César, lo y que si es bueno, del el César. Poder Bueno, Judicial ha respetado, ha decidido Yo esto, siempre se digo, es respeta. bien interesante la postura de la Iglesia Católica frente a estas cuestiones de género, porque si tú analizas qué modelo de género, de hombre, dio Jesús, entonces por lo menos se debería apuntar a que la mayoría de hombres, digamos, desde estas creencias, desarrollen un tipo de masculinidad que no es agresiva, que se basa en el respeto, en el amor, en la Sensibilidad, tolerancia, ¿no? empatía. Entonces, porque ese es el mensaje que da Jesús, ¿verdad? Entonces, si queremos ser coherentes con un mensaje de amor, ¿no es cierto? Es el tipo de modelo de masculinidad de Jesús, no es el que estamos viviendo actualmente en la sociedad, ¿no? Y entonces, desde un punto de vista de educación religiosa, desde los colegios que son católicos o cristianos, entonces, pensar el enfoque de género significa pensar qué papel tuvo Jesús como hombre, Claro, qué porque- imagen de hombre dio en la sociedad. Es que de ese esas son tiempo. ya reglas del hombre, pues, ya no Sí. son reglas, esas ya son reglas de hombre. Pero Claro. ahora que mencionas eso, cuando se tomó la decisión por parte de la justicia peruana, después escuché las reacciones en el Congreso y Julio Rosas, pues obviamente, ¿no? Decía, pero nosotros estamos a favor de la igualdad, pero ¿por qué tienen que poner la palabra género? ¿Por qué le tienen tanta aversión y tanto pavor a la palabra género? ¿Cuál es, desde o sea, desde tu experiencia, ¿no? Y desde tu lectura, ¿cuál es el problema con el tema de enfoque? O sea, la palabra género, mejor Sí. dicho, ¿no? Bueno, yo creo que también hay que analizar esto desde un punto de vista político, ¿verdad? Entonces, no es realmente una preocupación por la moral, por la educación de los niños y las niñas, sino hay una propuesta política en marcha, ¿no? Una voluntad de acceso al poder de determinados grupos,
¿no es cierto? Que no solo es en el Perú, ya tenemos el caso de Brasil, que es muy cercano. Bueno, ellos son los que están metiendo el dinero. Claro, digamos, y que financian este tipo de movimientos, entre comillas, de la calle, ¿no? Y que tratan de, digamos, colocar, posicionar a posibles, seguramente los veremos más adelante en el Congreso, postulando algún cargo, pero que es legítimo, ¿no? O sea, no hay ilegitimidad. Lo que es peligroso es ir con un mensaje, ¿no es cierto?, intolerante, antidemocrático, antiderechos, ¿no?, que no contribuye a la construcción de una sociedad democrática como a la que todos aspiramos, digamos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que, no sé qué pensarás tú, Eduardo, pero me parece que es un paso importante. De hecho, es en última instancia, esto ya no se puede llevar a otra instancia para que sea revisado. Así es. Y creo que es la piedra, la primera piedra para empezar a cambiar la educación en nuestro país. Y tú empezaste, quiero terminar con eso, para hacer una reflexión, tú empezaste mencionando el tema de la violencia hacia la mujer. La violencia hacia la mujer tiene sus raíces en el machismo, y el machismo es una cultura, es una forma de educar. Se aprende. Se aprende, exactamente. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es desaprender, no sé si esa palabra exista, pero bueno, desaprender algunas conductas y algunas formas con las cuales nos hemos manejado todos estos años. Y creo que esto es importante para eso. No sé qué dirás tú. Sí, yo creo que la raíz de fondo de este desarrollo de la violencia tiene que ver con la forma en que educamos a los niños y a las niñas, ¿no? Trazando una línea que es totalmente ficticia entre hombres y mujeres, como si fuéramos seres de diferentes especies, como subespecies diferentes, ¿no? Y eso hace muy difícil el diálogo, la comunicación, el entendimiento entre hombres y mujeres, ¿no? Porque nos criamos con parámetros totalmente distintos en el ámbito emocional, en el ámbito moral, ¿no?, en el ámbito cognitivo, y eso hace muy difícil que los hombres sintamos, digamos, cercanía por las mujeres o empatía por las mujeres, porque las mujeres representan lo que no debemos ser, ¿no? Cuanto más nos acerquemos a la línea, digamos, que se atribuye a comportamientos y características de las mujeres, más nos sentimos en peligro los varones, ¿no?, de ser catalogados como afeminados, ¿no?, o cosas por el estilo. Entonces yo creo que cuando trazamos esa línea desde la educación, estamos generando, digamos, sembrando las semillas del odio y la violencia contra la mujer. Y yo creo que el enfoque de género es una posibilidad para que los niños y las niñas de este país puedan construirse y desarrollarse de manera saludable, ¿no?, emocionalmente saludable, y que puedan construir sus sueños de acuerdo a sus ambiciones, ¿no? Muy bien. Bien. Mil gracias, Eduardo, Gracias por haber también. venido Un gusto. y estar conversando sobre estos temas que es importante. Yo creo que en el futuro vamos a seguir hablando porque va a dar, aunque ya esto se acabó, ¿no es cierto? Así es. Se acabó, ya es una política de Yo Estado. creo que el Perú ha estado avanzando durante los últimos años con mucha fuerza digamos, desde la normativa en políticas de género, ¿no? Ahorita ha salido también la Política Nacional de Género, Ajá. que no es la primera vez que sale, que ya tiene una historia en nuestro país, pero los últimos años, y justo a raíz de la aparición del currículo nacional y la aparición de estos grupos, ¿no?, fundamentalistas, es que ha comenzado como un periodo de miedo, de inseguridad, si seguimos avanzando acá, ¿no? O sea, como de dudas a nivel político. Yo creo que ahora el Poder Judicial ha dado una sentencia que es totalmente importante para el desarrollo, ¿no?, de hombres y mujeres en este país. Y afortunadamente creo que ya algunos colegios también están cambiando, ¿no? Sí, Ya por hay la supuesto. posibilidad de que no sé, se te presentes como mamá soltera o o una abuela a cargo de una niña que es la tutora o de un niño. Creo que hay más amplitud para Así es. esto y no te están exigiendo ingresar a un modelo, ¿no?, a un patrón. Así es. Y si no entras en ese patrón, entonces tu hijo no va a estudiar aquí. ¿Por qué? Mi hijo se tiene que, digamos, ver afectado por una realidad. Es una realidad, somos distintos. Ujú. Y ser distinto es parte de la maravilla de ser humanos, ¿no es Así cierto? es. Y si otros lo quieren ver desde otro ángulo, estamos perdiendo muchísimo dinero con los casos de feminicidio. Mejor prevenimos. Muy bien, hacemos una pausa, volvemos.